Digamos que se termina hoy la conciliación obligatoria que se venía prorrogando ya varias veces en la discusión paritaria entre los gremios del transporte y las cámaras empresarias. Hoy tuvieron una nueva reunión, no se llegó a un acuerdo. La UTA por ahora decidió llamar a un paro de colectivos de corta, media y larga distancia para el próximo jueves de 24 horas y no descartan que haya medidas de fuerza sorpresivas, como por ejemplo mañana quizá no cobrar boleto en algún horario o el miércoles inclusive. No está todo dicho en este sentido. El miércoles nueva audiencia para ver si finalmente se llega a un acuerdo. La audiencia final será para ver si se levanta el paro o no, pero por ahora el anuncio es este: paro de transporte el miércoles en general y paro en particular de los colectivos el día jueves. Y por eso estamos con Luciano Fusaro, que es el presidente de AETA, de esta asociación, que hoy participó concretamente de esta nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, en la que decíamos, bueno, no se llegó a un acuerdo. ¿Qué tan lejos quedaron las partes? Sí, nosotros en principio vamos a tener una nueva audiencia más el día miércoles. Nosotros obviamente nuestro objetivo es evitar una medida de fuerza porque es algo muy dañino, ya sea para la población, para los usuarios, como también para las empresas, porque recordemos que cada vez que hay un día de paro se pierden los subsidios y la recaudación de ese día. Nosotros hoy estamos atravesando una situación muy crítica, que es lo que explica este conflicto que estamos viviendo, que tiene que ver con la falta de ingresos de las empresas. No es un tema nuevo, esto viene ya de hace bastantes años, se ha agravado obviamente después del 2023 con el aceleramiento de la inflación, al punto tal que hoy entre el costo real de mover un usuario, que está en torno a los 1.400 pesos, y lo que hoy repercibe una empresa de colectivo entre tarifa y subsidio, que está en torno a los 880 pesos, hay una brecha de más de 500 pesos. Eso explica por qué también el público está percibiendo ya de hace bastante tiempo menos frecuencia, falta de colectivo de noche, menor renovación de material rodante, lo cual implica todo un riesgo para la seguridad vial. Y en ese contexto de deterioro y crisis se da esta negociación salarial. Nosotros no manejamos el resorte ni de la tarifa ni del subsidio. Hace bastante que venimos planteando que es importante recomponer el ingreso a las empresas. Le hemos transmitido a UTA la dificultad para llegar a un acuerdo, que necesitamos más plazo para entender cuáles van siendo las variables económicas que rigen nuestra actividad. Y obviamente, al terminarse la conciliación obligatoria después de una postergación, el gremio decidió llamar medida de fuerza para el día jueves a las 0 horas. Sí. No va a ser mañana, esto es independiente de lo que va a ocurrir mañana, va a ser el jueves recién, pero nosotros vamos a seguir insistiendo para llegar a un acuerdo. Luciano, gracias por este contacto, pero ¿el acuerdo es posible o ya no hay ninguna posibilidad y el paro del jueves se suma a otros del transporte el miércoles? ¿Cómo ve el escenario en general? El escenario es muy complejo y te soy sincero, con la información que tenemos hoy no tenemos muchos elementos, por eso hoy la situación hoy es muy de que es muy difícil de que haya un acuerdo. Por eso lo que pedimos es un día más, pasado, mañana, de acá al miércoles a la tarde, tratar. Nosotros obviamente estamos haciendo gestiones, estamos pidiendo reuniones. Hay cosas que nosotros, es información que no tenemos, que a lo mejor nos daría elementos como para por lo menos hacer un esbozo de propuesta al gremio. Por ejemplo, ¿cuál va a ser nuestro nivel de ingreso el mes que viene? No lo sabemos. Porque como no fijamos ni la tarifa ni el subsidio y los costos siguen aumentando, si bien la inflación bajó, un 3% mensual es mucho. Hoy en día la tarifa técnica nuestra, que es la sumatoria de tarifa y subsidio, es la misma que la del mes de junio y en el medio hubo una inflación del 4% mensual. ¿Cómo hacemos entonces para ofrecerle algo al gremio cuando la mitad del costo del transporte es mano de obra y no sabemos ni qué tarifa vamos a tener ni qué ingreso vamos a tener? Entonces, hasta que no esté claro eso, no podemos asumir nuevos compromisos. Fusaro, pero en el marco de la baja de la inflación y de cierta estabilidad en la macroeconomía y la adecuación del cuadro tarifario que de a poco, entiendo, va saliendo aquella trampa de la que veníamos. ¿Es comprendida por los gremios? Porque a veces uno sospecha, y la pregunta se le hice también a una docente en su momento, que hay también una vocación política o que como no están de acuerdo con las medidas del gobierno, siempre buscan medidas que puedan entorpecer la gestión, la administración. ¿Qué ve?
En el caso puntual, y yo te digo lo que yo percibo, en el caso puntual de UTA, UTA planteó de no adherirse mañana al paro del miércoles, Sí. que tiene las características que vos mencionás. Por lo que plantean, ellos están enfocados exclusivamente en resolver esta paritaria, de manera tal de que si hubiese algún acuerdo, ellos no se sumarían a una medida de fuerza que tenga más un tinte político. Ahora, por otro lado, nosotros también tenemos una imposibilidad que también se la hemos explicado al gobierno, porque lo bueno de esto, Hugo, es que nuestros números son totalmente transparentes. Es más, hay una resolución, que es la resolución 939 del 2014, que obliga a las empresas, como cobramos subsidio del Estado, subsidio que por otro lado el Estado decide cómo los paga, cómo los calcula, etcétera. Nosotros estamos obligados a hacer rendiciones de fondos. Claro. O sea, todo es muy transparente en qué se gasta la plata de una compañía de colectivo. No tienen Están problema con las los costos auditorías, publicados. No tenemos ningún problema, al contrario, es más, y si es por nosotros, ya lo hemos dicho también, no queremos subsidio, el subsidio hay que dárselo al quien no pueda pagar un simple boleto de colectivo. Claro. La tarifa tiene que estar calculada con una base lógica que además ya existe, está totalmente transparente. Ahora lo que necesitamos es que eso refleje los costos reales. Cuando vos mirás lo que está publicado en el boletín oficial, resolución 34, la Secretaría de Transporte, del mes de septiembre del año pasado, un colectivo ahí, porque está publicado, la base de cálculo dice 110 millones de pesos un colectivo 0 kilómetros. Cuando hay un colectivo 0 kilómetros vale de $150.000 para arriba. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que a las empresas no les alcanza la plata, no renuevan la flota, Claro. los coches son cada vez más viejos, se deteriora, bueno, y todo eso explica por qué la gente... Todo que percibe viene un muy peor servicio. desorganizado desde hace muchísimo tiempo. Claro. Y que por supuesto... Esto viene Hugo, hace por lo menos 8 años que empezó esta crisis de este deterioro, que obviamente el año pasado con el aceleramiento de la inflación se desmadró, por así decirlo. Claro, claro. Fusaro, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a vos, saludo grande. Gracias, Carla Ricciotti, lo mismo, muy amable. Gracias, hasta luego. Bueno, Gustavo, este escenario de paros, todo lo que se viene, y por ejemplo la UBA, paro docente y no docente, pasado mañana, ¿hablan de un reclamo real o más bien de una política en contra del gobierno? Me parece que a lo mejor que hay que diferenciarlo, ¿no? En el tema del transporte, y recién lo explicaba el empresario, es decir, los sindicalistas le piden por el aumento y le dicen, bueno, mirá, no depende de mí, porque en realidad depende de Nación o de lo que haga el Estado Nacional con los subsidios, etcétera. Yo pensaba siempre los paros son controversiales porque además un paro de transporte obviamente implica dificultades para el conjunto de la población. Y generalmente cuando vos ves las encuestas de opinión, te dan que el sindicalismo, más o menos en los últimos años, da así, 70 imagen negativa, 75, etcétera. Pero en realidad, al dirigente gremial lo que le interesa es la opinión de sus afiliados. La de que no son sus afiliados, bueno, a lo mejor no lo bancan, qué barbaridad, mirá cómo paran esto, lo que son esto y lo otro, pero si se da vuelta y sus afiliados dicen, seguí que nosotros te bancamos, seguí que nosotros te bancamos. ¿Por qué? Porque el propósito del dirigente gremial es el respaldo de aquellos que se supone que lo mantienen ahí, le dan la legitimidad, etc. La pregunta es, ¿los afiliados son cada vez más o cada vez menos? Para también entender la macropolítica. Es interesante. Los afiliados, los trabajadores del sector privado en la Argentina están prácticamente congelados en los últimos 10, 15 años. Son 6.200.000, 6.300.000. Ahí se quedó. En la pandemia Increíble, bajaron ¿no? a 6 millones. O sea, y de eso más o menos está La misma cantidad de jubilados, más o menos. Y de eso está sindicalizado el 40%, es decir, 2.400. 2.400, metro más, metro menos, es lo que está sindicalizado. Hay algunas actividades que tienen un mayor nivel de sindicalización, hay otras que tienen menos. A lo mejor hay otros gremios, a lo mejor más vinculados con la actividad estatal, pública, etcétera, donde el incentivo sí puede ser más político en el sentido de que su patronal, entre comillas, es el gobierno, ya sea provincial, municipal o nacional, entonces protestan y la protesta implica un acto político contra la administración. Pero en este caso... Vos lo ves menos político. A ver, lo veo dentro de los reclamos lógicos de los salarios porque vos fijate que tiene también, todo tiene su lógica, aunque a veces uno no esté de acuerdo con la lógica de las cosas. Pero vos decís, ¿cómo le fue este año a los asalariados? Y a los que están en el sector registrado, a los que están en el registrado, que tienen recibo de sueldo, a eso les fue mejor. Claro. Y de hecho en los últimos meses están recuperando más lo que perdieron al principio. Los que no tienen representación, los que no tienen los autónomos, legalidad, bueno, no los autónomos ni hablar, pero digo, los no registrados, lo que antes se decía en negro, y eso le va como la mona. ¿Por qué? Y porque no tienen herramientas, digamos, para en poder algún defenderse. momento vamos a tener que hablar de todo el deterioro, no solo porque hay salarios que están por debajo de la línea de pobreza, sino de todo el deterioro del trabajo precarizado en las últimas décadas, porque este es el otro de los grandes temas. Pero en la UBA
También hay un ajuste, un ida y vuelta, sobre todo porque hay paro pasado mañana. Escuchamos al secretario de Hacienda, entiendo, ¿no, Gustavo?